Gracia y paz, queridos hermanos. Bienvenidos de todo corazón a un nuevo vídeo donde vamos a analizar un grave error de traducción. ¿Alguna vez pensaste que las versiones bíblicas modernas son fieles a los textos originales? ¿Crees que no añadieron palabras a la Biblia cambiando por completo la enseñanza del Señor Jesús? Pues déjame decirte que si creíste eso, estás equivocado. Vayamos a 1 Corintios 8 versículos del 4 al 6. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En esta versión de la Reina Valera de 1960, los versículos 4 y 5 están correctamente traducidos, haciendo una comparación personal con los textos originales griegos. A partir del versículo 6 la cosa se complica, se inventan la palabra solo, cambiando el significado de estos versículos. Quiero destacar que la palabra solo no está en los textos originales griegos, lo cual demostraré más adelante. La correcta interpretación de estos versículos es la siguiente. El apóstol Pablo nos dice que hay un Dios único que es el Padre Celestial y un Señor llamado Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo conocía la existencia de estos dos dioses celestiales, siendo el Padre uno o único. Pero preste mucha atención, vea cómo en el versículo 5 Pablo no niega que existan otros muchos dioses y señores menores, lo que confirma que la verdadera doctrina bíblica es el enoteísmo monolatra. Aún así, antes de aclarar qué es esto del enoteísmo monolatra, vamos a observar de cerca el versículo 6 con los textos griegos. Versión de los textos griegos de una Biblia interlineal griego-hebrea española. Pero, a nosotros, uno el Dios, el Padre procedente de quien, las todas cosas y nosotros, hacia dentro de él, y uno Señor Jesús ungido, a través de quien las todas las cosas, y nosotros, a través de él. ¿Ve usted la palabra solo en el texto griego? Vayamos a ver algunas versiones bíblicas del versículo 6. Empecemos por la versión Nueva Versión Internacional, NVI. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Como pueden comprobar, añaden la palabra solo haciendo de esta versión poco fiable. Ahora saltemos a la versión traducción en lenguaje actual, TLA. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. De nuevo añaden la palabra solo, por lo tanto, la TLA, descartada en el día de hoy. Observemos la versión bíblica pesita. No obstante, para nosotros hay un solo Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Me sorprendió personalmente que esta versión bíblica también contenga este grave error. En consecuencia, también queda descartada. Por último, leamos la nueva traducción viviente NTV. Pero para nosotros, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Al fin, aquí encontramos una versión que lo han traducido correctamente y no han añadido la palabra solo. Muy bien por la versión nueva traducción viviente en esta ocasión. Ahora, continuemos un poco más con esta enseñanza porque hay otro versículo que también han añadido la palabra solo. Leamos 1 Timoteo 2, versículo 5 en la Reina Valera 1960. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, leamos el original griego. Uno porque Dios uno, también mediador de Dios y de hombres, hombre ungido Jesús. ¿Lee usted en el griego la palabra solo? ¿Verdad que no? Observemos cómo, de nuevo, han traducido correctamente el pasaje en la nueva traducción viviente, la NTV. Pues, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Desgraciadamente, la mayoría de versiones han traducido de forma errónea este pasaje añadiendo la palabra solo. A continuación voy a explicar el pasaje anterior de nuevo enlazándolo con este que acabamos de ver en la carta a Timoteo. Pablo jamás dijo que solo exista un Dios, lo que dijo es que tenemos un Dios y Padre.
Esto lo vemos claramente en 1 Corintios 8, versículo 6 al principio del vídeo, donde Pablo dijo que ese Dios único mencionado en 1 Corintios 8, versículo 4, es solamente el Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, siendo Jesús el Mesías el Señor, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Pero Pablo no niega que existan otros dioses y señores en el versículo 5. Y en 1 de Timoteo 2, versículo 5 Pablo nos recuerda que hay un Dios y un mediador. Pablo jamás dice que únicamente haya un Dios. Es decir, hay dos dioses, Dios Padre el cual es uno único, y Dios Hijo, cuya misión es reconciliar a los hombres con Dios Padre. Sinceramente, los que tradujeron estos versículos de manera errónea eran monoteístas, y quisieron ocultar de manera deliberada la verdad bíblica de los dos dioses mencionada por el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Pero, afortunadamente, siempre habrá cristianos como usted o como yo que defienden la verdad de Dios Padre y del Señor Jesús sin importar las consecuencias. Por consiguiente, la doctrina del monoteísmo es totalmente falsa y diabólica. La Biblia jamás enseña que exista un solo Dios, sino que habla de la existencia de muchos dioses o poderosos en el cielo y en la tierra, y que son los hijos de Dios, pero siendo el Padre Celestial el Dios Supremo, el único Dios verdadero, y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios, subordinado a la autoridad suprema del Padre Celestial. Escuche con mucha atención. Esta gran verdad bíblica se llama en lenguaje teológico moderno enoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, pero siendo el Padre Celestial el Dios Supremo, el Todopoderoso, y ningún otro Dios se puede igualar a Él ni hay Dios superior a Él. Es a este Dios Padre al único que se adora en la Biblia, tal como enseñó Jesús en Juan 4 versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Jesús nunca se le da ese tipo de adoración que se le da al Dios Supremo, el Padre Celestial, sino que Jesús recibe la reverencia que le corresponde como Mesías e Hijo de Dios. Esto lo vemos en Hebreos 1 versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso es que se postraban ante él para darle esa reverencia, proskuneo en griego, pero no la adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial, el Creador Supremo. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En las falsas traducciones bíblicas trinitarias y monólatras, sin embargo, han falsificado de forma satánica esos pasajes, diciendo que Jesús fue adorado y confundiendo al lector con la falsa creencia de que Dios Padre y el Señor Jesús son una misma persona celestial. La doctrina de que solo existe un Dios, monoteísmo, es absolutamente falsa, es lo contrario de lo que enseña la Biblia. No existe en la Biblia ni un solo pasaje donde se diga que solo existe un Dios. Lo que enseña la Biblia, como ya hemos visto, es que hay un Dios único y supremo, que es solamente el Padre Celestial, y este Dios Supremo tiene un Hijo Divino muy especial, que es Jesús el Mesías, al cual también se le da en la Biblia el título de Dios, es decir, de poderoso. En Deuteronomio 10, versículo 17 y en otros pasajes más, se enseña que este Dios Supremo, el Padre Celestial, es el Dios de dioses. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Este tremendo pasaje indica sí que hay otros muchos más dioses en el universo, y que son los hijos de Dios, ya sean los hijos de Dios celestiales, los ángeles, o los hijos de Dios humanos, a los cuales se les llama dioses en la Biblia. Salmos 82 versículos 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Por lo tanto, el Dios Padre es el Dios de sus hijos, es decir, el Dios de dioses. Estos dioses mencionados en la Biblia de ninguna manera se refieren a los demonios ni a los dioses falsos de los paganos, como Odín, Thor, etc.,
ya que el Dios Padre no es el Dios de los demonios ni el Dios de los dioses falsos, sino que es el Dios de sus hijos. Con esta enseñanza me despido hasta el siguiente vídeo. Le dejo en la descripción del vídeo el enlace a la mejor web de estudios bíblicos gratuitos que existe llamada las21tesisdetito.com. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos ustedes.